Entonces, yo primero que nada quería agradecerles la invitación para presentar este trabajo. Eh, quiero agradecerles, bueno, a quien me acaba de presentar y a Eduardo, que fue el que me contactó para ahora exponer estos puntos que, bueno, van a ser bastante discutibles. Yo voy a tratar de presentar una lectura posible al Quijote. Cuando lo presenté en su momento en la facultad fue motivo de discusión, lo cual me parece bien y entre gente buena, porque es difícil hacer una lectura, una interpretación del Quijote. Así que yo quiero que ustedes sepan desde el comienzo que es una lectura particular la que voy a proponerles. No pretendo que sea una lectura definitiva del texto del Quijote, pero me parece que puede ser una aproximación a su interpretación o a su comprensión. No en todo el texto, sino solamente en este pequeño punto en relación al racionalismo, a la fe y a la razón. Bien, por eso comienzo entonces diciendo que, bueno, que quería advertir que este trabajo es uno de esos escritos que la verdad siempre he querido componer, pero que en ellos siempre tuve la prudencia de no hacerlo, ¿no? Al menos hasta ahora. Y eso porque uno se pone más viejo y crece en la imprudencia, contrariamente a lo que debería pasar. Así que estas líneas que presento, digamos, científicamente concebidas, lo único que quieren hacer es mostrar el peligro que significa pensar sin la seguridad de la escuela. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que cuando uno relee el Quijote a los 50 años, una obra que fue escrita por Cervantes justamente en esa edad, eso no significa solo una singular coincidencia que augura interpretaciones posibles a un universo etario común, sino que denota además introducirse en una lectura que ha sido recorrida por innúmeros eruditos, cuyo conocimiento sería demasiado si este trabajo tuviera alguna pretensión científica. Basta recordar las palabras de Palacios, que ahora voy a tratar de compartirles. No hay problema. Sigo entonces. Decía que Palacios, que es un estudioso del tema, Eulogio Palacios, una obra editada por Rial que se llama Don Quijote y la vida es sueño, dice en el prólogo algo que me parece importante para comenzar. Él indica esto, ¿no? Difícil hermenéutica la que versa sobre el sentido del Quijote. Prueba de la grandeza de la novela de Cervantes es la gran preñez de sentidos encerrados en la sencillez de un mismo argumento. Aún bajo este auspicio y más allá de que proponga una mesurada línea de interpretación que entiende como un todo las dos facetas presentadas por el noble caballero y su enarmónico escudero, es decir, la grandeza del ideal moderada por el entendimiento práctico poético, creo que es posible considerar un elemento que transita el escrito y que no he visto expresado en la bibliografía citada. Me refiero, y esto es lo que intentaré hacer, a la pretensión de ver al Quijote como una metáfora de la cosmovisión propuesta por la fe cristiana, una que involucra a Sancho, pero desde una nueva perspectiva. No tengo para justificar esta posición más que la tranquila lectura del escrito y las ideas que durante años han volcado en mi alma muchos autores, entre los que recuerdo a Tolkien, a Lewis, a Chesterton, a Tomás de Aquino y hasta el mismo Kierkegaard. Por ello, mis queridos amigos, siendo conscientes de esta advertencia que solo puede augurar una catástrofe, les recomiendo huir del recinto, bueno, esto ya no es un recinto, es un lugar virtual, por el bien de vuestra persona e integridad intelectual. Confiemos en que la tumba de Cervantes sea lo suficientemente pesada como para que no se levante y nos critique. Empecemos entonces con el primer punto que quiero trabajar, el canónigo y la jaula. Entre los muchos pasajes que podrían considerarse en relación a la discutible óptica propuesta, creo que uno de los mejores puede ser aquel que cerca del cierre de la primera parte del grueso volumen relata la discreta discusión que un canónigo de Alcalá tiene con el noble caballero Don Quijote de la Mancha. La escena, bastante breve si se quiere, cuenta cómo nuestro héroe es enjaulado por el cura y el barbero para llevarlo a su ciudad natal.
envuelto en lo que el Quijote llamaría un nuevo tipo de encantamiento que le impide defenderse de semejante afrenta, es inmovilizado y obligado por estos demonios a entrar en la indigna morada que lo llevará a donde pertenece. Los llantos de las mujeres presentes, los discursos de los aprensores y las imprecaciones de Sancho no dejan de poner en todo ello una exquisita cuota de comedia. Sin embargo, una vez que la procesión se pone en camino, los destinos de estos dos personajes, que parecen venir de mundos tan distintos, se cruzan. El canónigo por un lado y el Quijote por el otro. El estudioso, venido de Toledo, se anoticia de la grave enfermedad que apena al héroe, la cual es vinculada por el barbero y el cura con la malicia íncita de los cuentos de caballería. Ambos relatan la cuidadosa profilaxis operada en casa del loco, la que resultó en una importante quemazón de escritos altamente perturbadores. Ante ello, ambos personajes aprovechan para hacer un extenso juicio valorativo sobre los cuentos de caballería, cuyas líneas recuerdan a los juicios platónicos de la República y a las afirmaciones aristotélicas de la poética. El canónigo advierte que las fábulas pueden ser de dos tipos: las que solo entretienen, entre las que se cuentan las llamadas de caballería, y las que deleitan y enseñan a la vez, a las que él llama apólogas. Al igual que Aristóteles, el letrado reclama, como uno de los elementos esenciales a dichas obras, la verosimilitud, y así dice que pertenece a las fábulas el que, cito, admiren, suspendan, alborocen y entretengan, de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas. Y todas estas cosas no podrá hacer el que huyere de la verisimilitud y de la imitación en quien consiste la perfección de lo que se escribe. Cosa que no reconoce en ningún libro de caballería. Para el estudioso, este tipo de escritos, los escritos de caballería, deberían ser desterrados de la República Cristiana como agente inútil, ya que los disparates presentes en los textos de caballería, junto a la carencia de verosimilitud, desafían a la armonía y proporción. Pues, ¿qué hermosura puede haber o qué proporción de partes con el todo y del todo con las partes en un libro o fábula donde un mozo de 16 años da una cuchillada a un gigante como una torre y lo divide en dos mitades, como si fuera un alfeñique? En todo caso, el placer que en esas obras se busca con la imitación no responde a verdades, sino a vanidades caballerescas, que en todo caso logran un discutible placer, pero que básicamente nada, absolutamente nada importante enseñan. Por otra parte, el canónigo parece partidario de un puntilloso respeto por ciertas estructuras que a su juicio aseguran el éxito de la obra. Por ello llega a proponer la creación incluso de un consejo de notables que regulen estas comedias, aplicando el criterio de la construcción adecuada a fin de lograr el verdadero objetivo, que es el entretenimiento del pueblo. A lo largo del discurso puede apreciarse que el estudioso de Toledo tiene una clara confianza en la dimensión técnica de la obra. De hecho, su alegato recuerda al de los sofistas de la época socrática, atacados por Platón, quien insiste sobre la importancia de la manía o la presencia de lo divino y maravilloso, que lo divino y lo maravilloso tienen en la obra poética. Este tecnicismo, esta confianza en el control que el poeta tiene sobre la obra y que niega la posibilidad de la aparición de lo maravilloso, parece haber sido uno de los problemas advertidos por el autor. Cervantes, hombre del humanismo, que vive próximo al despertar racionalista, construye en El curioso impertinente una parábola sobre el cambio de paradigma de la prudencia humanista al experimento moderno. Pero quizás pueda extenderse el juicio de Barnés al resto de la obra. Dicho de otro modo, ¿sería posible pensar la figura misma del Quijote como una denuncia de ese racionalismo creciente? Yo no sé qué tan embebidos estén en este tema que estoy empezando a tratar, y probablemente a esta altura ya quieran partir. Hago una breve explicación de esto. Las obras poéticas como tales demandan, esto lo dice Aristóteles en la Poética, al menos por una parte, verosimilitud, es decir, que lo que se esté diciendo tenga alguna relación con lo real,
más allá de que no responda punto por punto lo real, porque si respondiera punto por punto sería un relato histórico. La poesía no es historia, justamente. Y por ello tiene que tener una verosimilitud. Es decir, no puede darse la existencia, por un lado, de cuestiones ilógicas en la poesía. No se puede hablar de círculos cuadrados, ¿no es cierto?, o de agua seca, sino que tiene que haber verosimilitud. Se espera que los personajes obren conforme a cómo obraría un hombre, sea un hombre bueno, sea un hombre malo, sea lo que fuere. Tiene que darse una verosimilitud. Y esta verosimilitud implica la presencia de cierta proporción en la obra, es decir, que haya partes y que las partes estén bien relacionadas. Cuando vemos una película mala, por ejemplo, de repente el héroe de la película que recibe unos entre 30 y 50.000 balazos, se pone de pie y ataca a todos, ¿no es cierto?, enarbolando un escarbadiente y venciéndolo sin problema. Esto nos llama la atención. Hay un problema de armonía, de proporción y de verosimilitud. Esto hace que digamos que la película es bastante mala. Pues bien, esa necesidad de verosimilitud y de proporción es lo que demanda una obra. Ahora, ¿qué ocurre en los cuentos de caballería? Y que no aparece eso. ¿Cómo puede ser que un joven tan pequeño de 16 años pueda partir al medio a un gigante? Eso no es verosímil, eso no es proporcionado, eso muestra, y acá viene el tecnicismo del que hablaba, del canónigo, muestra que se trata de una porquería, básicamente. Es decir, que pretende, en el mejor de los casos, divertir al pueblo común que no entiende nada, pero que no enseña realmente nada importante. Y por eso deben ser desterrados de la patria todos los cuentos de caballería, como así también quienes los escriben, y han hecho bien el barbero y el cura de quemarle todos los textos de caballería al pobre Don Quijote. Bien, vamos hasta acá, sigamos un poco más y veamos qué pasa. La jaula y la razón. La razón, representada, la razón humana, ¿no? Pero yo diría desquiciada, representada por el canónigo, parece ser aquella que es fiel al poder de la lógica, perdón, que siendo fiel al poder de la lógica, pretende explicar y deducir absolutamente todo. Las relaciones de verosimilitud que demandan las comedias son las que puede tolerar la razón, es decir, que deben ser ingeniosas, pero no maravillosas. Este es un gran punto de lo que es la literatura fantástica, en el sentido tolkieniano del término. Una cosa es que la literatura sea ingeniosa, pero que sea maravillosa ya cambia totalmente el panorama y el paradigma, si ustedes quieren, del texto. En una obra ingeniosa, la razón encuentra todo un proceder lógico, armónico, que funciona. Pero esa lógica es la lógica humana. Es la razón que logra enlazar partes y hacer una cosa desde cómica hasta muy inteligente. Mercader de Venecia, por ejemplo. Ahora, en esos casos, todavía está la razón operando. ¿Qué pasa en el caso de la literatura maravillosa, es decir, la literatura fantástica que habla Chesterton? Ahí la lógica que se opera no es la lógica solamente humana, sino desde la humana se opera con la lógica divina. Se opera con la presencia del mito. Esto hace que en la literatura fantástica aparezcan ciertas cosas que en el orden racional parecen raras. En el orden de la literatura fantástica se pronuncia un hechizo y el perverso cae. O se come cierta cosa y se cae dentro del poder de otro. En fin, miles de cuestiones que van pasando y que hemos leído en lo que nosotros llamamos, en sentido amplio, cuentos de hadas. La literatura maravillosa se mueve por otra lógica. Esto no quiere decir que sea una ilogicidad, sino que es una lógica superior en todo caso. Bien, digo esto para ir aclarando el panorama de lo que sigue. Las necesidades causales en las obras ingeniosas han de ser prolijas y estar regidas por la necesidad que marca un tecnicismo preciso. En ese sentido, la norma técnica asegura el éxito de la obra. Ahora, fuera de esas estructuras, donde se hallan los cuentos de caballería, solo puede haber para el canónigo peligroso y nosogénico divertimento, como la misma figura de Don Quijote lo prueba.
Pero esa mirada cerrada sobre el poder y el control de la razón es interpelada por el caballero de la triste figura. Unos capítulos antes del que aquí se trata, el noble caballero, en ocasión de cruzarse con un grupo de mercaderes, los conjura a confesar la belleza de su señora. Todo el mundo se tenga, dice, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Atónitos por semejante solicitación, los comerciantes responden: Señor caballero, nosotros no conocemos quién es esa buena señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos de verdad que por parte vuestra nos es pedida. Estas palabras, tan razonables y mesuradas, no son bien recibidas por el Quijote, quien ya manifiestamente ofuscado les dice: si os la mostrara, ¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Esta afirmación produce en los comerciantes un nuevo reclamo por la prueba, aunque ya no de la belleza, sino al menos de la existencia de semejante dama. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, no eran príncipes, ¿no? El Quijote los ve como príncipes, que porque no carguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo, y quedaremos con esto satisfechos y seguros. Y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aún creo que estamos ya tan de su parte, que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo, y que del otro le mana bermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere. No le mana, canalla infame, respondió Don Quijote, encendido en cólera. La razón, aquella que se ha erigido como absoluto, demanda continuamente una causa que explique las cosas, es decir, una prueba. Esto sin duda no es reprochable siempre y cuando se acepte la existencia de realidades más elevadas que la misma razón humana, es decir, siempre que se comprenda el lugar que la criatura racional tiene frente a una otra racionalidad, esta otra racionalidad es con mayúscula, y a partir de ello, dado que por ser la inferior no puede entenderla completamente, la necesidad de aceptar las premisas que aquella plantea. Esto ocurre, por ejemplo, con los primeros principios, que rigen el proceder de la razón, y que como tales no es posible exigir de ellos una prueba que los justifique. Ante ellos solo cabe el asentimiento. Esto es una cuestión filosófica muy conocida por quienes se dedican al tema, pero muy vivida por el resto de la humanidad desde que el hombre es hombre. Y es que los primeros principios del pensamiento, por ejemplo, que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo bajo el mismo respecto, ese principio no se puede demostrar, sino que simplemente se vive, se existe según ese principio. Usted dirá, qué difícil y compleja. Sí, la enunciación puede ser compleja, pero de hecho, lo pongo en estos términos. Usted va al cajero, exige sacar dinero que le han depositado ahora por su trabajo, y el dinero no está, y usted se enoja. Y esto es porque es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Es decir, es imposible que el sueldo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Vivimos inmersos en el principio de contradicción. Ahora, no lo podemos demostrar. No podemos dar una prueba de, sino simplemente vivimos según este. Estos primeros principios, en el orden filosófico, que insisto, rigen la razón, pero no son medidos por la razón, miden a la razón, lo suponemos. Ahora piensen ustedes en principios que excedan todavía más a esto, o dicho de otra manera, aquel que hizo todos esos principios. Esa razón que nos excede, que es enorme, ese logos primero, bueno, ese tiene una forma de proceder racional, que justamente ante la cual lo más razonable es aceptar esos términos de esa razón, porque es mayor. Esto es lo que ocurre con la fe.
El objeto de la fe, que es la verdad primera, dice Tomás, no se comprende con la evidencia de los primeros principios, ni es posible deducirla al modo de una ciencia. Ella es la razonable respuesta del hombre a lo suprarracional, la razonable respuesta nuestra a lo que excede nuestra razón. Si tenemos clara conciencia de nuestra contingencia, también lo es que hay una inteligencia necesaria que por serlo tiene todo el derecho de advertirnos la realidad de las cosas, es decir, cómo son las cosas. Un ejemplo sencillo, los que somos padres y transitamos el camino de la educación, advertimos a nuestros hijos cómo son las cosas, y ahí les demandamos a nuestros hijos una fe. Nos tienen que creer, no tienen pruebas. En esos casos la prueba puede ser que venga después, a posteriori, pero en principio deben creernos. Dios opera con nosotros de esa manera. Él es una razón, es un logos que excede a las razones humanas, que está mucho más allá, y que al operar y al proponernos ciertos, nosotros decimos axiomas o dogmas, esos dogmas son la información vital de lo que Él es y de lo que debemos hacer y de lo que debemos aceptar para poder entender la realidad completa. Por eso agrega Santo Tomás, lo siguiente: para que el hombre alcance la perfecta visión bienaventurada, se le exige que crea a Dios como el discípulo al maestro. La frase de Tomás es preciosa, la repito. Para que el hombre alcance la perfecta visión bienaventurada, se le exige que crea a Dios como el discípulo al maestro. La belleza de Dulcinea, como la fe, no puede ser probada. Ante su enunciación, solo cabe una aceptación apoyada en la fuerza del testigo, que para el caso de la fe es el mismo Dios. La demanda de los mercaderes significaría tomar algo que excede a la razón y pretender explicarlo desde ella misma, o lo que es lo mismo, sería negar su carácter de principio y elevar la razón a un plano que no le compete, ser la determinadora de lo real. Es claro entonces que la fe supone una profunda conciencia del lugar que se tiene en el universo como inteligencia creada, o como decía el gordo Chesterton, resulta evidente que si el hombre quiere hacer amplio su mundo, él debe estar siempre haciéndose pequeño. En este sentido, la humildad constituye uno de los más sanos remedios para llegar a entender algo. Tomás dice, pertenece a la humildad propiamente que alguien se reprima a sí mismo para que no sea llevado hacia aquellas cosas que están sobre sí mismo. Para esto es necesario que alguien conozca en lo que hay desproporción a su naturaleza y lo que excede su capacidad. La humildad nos posiciona en lo que somos, es decir, hombres, razones humanas, seres racionales cuya característica es depender de una razón superior, que es la que administra, ordena y rige todas las cosas. Ahora, el que adopta esa posición, el que se ubica en ese lugar, es el que puede empezar a entender. De ese principio de la fe, es decir, esta razón que dice, miren, las cosas son así, esta razón, este logos, ¿no? De la fe, solo cabe una discreta descripción y un profundo asentimiento a la existencia de las cosas enunciadas. Por eso, ante la fe, lo que hacemos nosotros es enunciarla. La defensa de la fe no quiere decir una prueba de la fe, porque cuando hay una prueba de la fe desapareció. La fe tiene que ser fe. Pues bien, esto es lo que pasa, y esto es lo que yo estoy analogando con Dulcinea. Cuando el Quijote se enoja, les dice, yo no podría afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimento se me pide, que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad, por lo menos ha de ser princesa, pues esa es reina y señora mía, su hermosura sobrehumana. No hay una prueba, hay una mostración, una manifestación. Ahora bien, pero si alguien no aceptara el lugar que le corresponde, si la razón no tuviera la humildad suficiente para posicionarse como, en el lugar que le toca, es decir, ser razón humana,
establecida como lo máximo posible al hombre, pretendiera esta razón desconsideradamente asumirse como principio, entonces al hacerlo se desplazaría inevitablemente hacia lo real. Pues yo hallo por mi cuenta, dirá Don Quijote, que el sin juicio y el encantado es vuestra merced. Cuando al Quijote le dicen que está loco, la pregunta que surge es si el que está loco no es en realidad el canónigo. Cuando se dice que el Quijote está viviendo en la irrealidad, la pregunta que uno podría hacerse es si realmente no son los otros los que están en la irrealidad. Retomo la cita. Pues yo hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced, dirá Don Quijote al canónigo, que se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recibida en el mundo y tenida por tan verdadera. Así la razón queda presa de irrealidad. No fulláis, dice, gente cobarde, gente cautiva, dirá el Quijote a los mercaderes. Los cautivos son los pobres mercaderes que están cerrados sobre la mercantilidad, es decir, la necesaria prueba de lo que vale una cosa por otra. Esto se explica así, esto vale tanto por esto y se acabó. Y ahí queda todo cerrado en la razón. Cuando aparece algo que rompe esa utilidad y esos límites y esa forma de pensar utilitarista, como es la belleza justamente de Dulcinea, los otros se enojan, ¿sí? Le dicen, bueno, no importa, te creemos, estás loco, pero el Quijote dice algo muy cierto. La gente cautiva son estos mercaderes. Ellos son los cautivos de esta jaula que parece no verse. Esta nueva jaula, una cárcel invisible, ya no encierra cuerpos, sino que encierra intelectos. Ya no impide moverse físicamente, pero es mucho más cruel que su antecesora, porque solo permite moverse en círculos cerrados, infinitos y aburridos. Esta jaula es la que el letrado de Alcalá, el canónigo, no detecta, y es la que expresa en su propia concepción de la poesía, como un relato técnicamente elaborado donde no cabe lugar para la sorpresa. Vamos al tercer punto. Esto es bueno porque se va acabando. La razón y la fe. La propuesta del canónigo es comprendida al dedillo por el noble caballero, quien, al igual que los niños, repite las afirmaciones de aquel para confirmar la precisión de la interpretación. Así, Don Quijote dice: me parece, señor Hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la República, y que yo he hecho muy mal en leerlos, y peor en creerlos, y más mal en imitarlos. Añadió también vuestra merced diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros, pero pues me habían vuelto el juicio y puéstome en una jaula, y que me sería mejor hacer la enmienda y mudar de lectura, leyendo otros más verdaderos y que mejor deleitan y enseñan. El Quijote entiende perfectamente la postura del canónigo, quien festeja la comprensión y augura una cura a la demencia. El enjaulado razona bien y entiende con claridad las argumentaciones propuestas. Y así, mirábalo el canónigo, y admirábase de ver la extrañeza de su grande locura, y de que en cuanto hablaba y respondía mostraba tener bonísimo entendimiento. Solamente venía a perder los estribos, como otras veces se ha dicho, en tratándose de caballería. Mientras, esto creo que lo dice Chesterton, no sé, no tengo la cita precisa, pero una cosa es sacarse el sombrero en la iglesia y otra cosa es sacarse la cabeza al entrar a la iglesia. La fe como tal no supone la supresión del intelecto. Por eso el Quijote entiende perfectamente lo que está diciendo el canónigo, no es un loco, lo entiende. Pero claro, lo que le está diciendo es, esa estructura racional que me presentas tiene un problema porque estás encerrado en la visión racional, solamente racional, y no aceptas que haya otra visión, no por ser otra, sino por ser superior a esa visión.
Por eso el canónigo dice que lo encuentra, que razona perfecto, lástima que viene a perder los estribos solo en ese punto, cuando en realidad ese punto es el que trastoca y pone en crisis a la jaula invisible en la que está puesto o encerrado el canónigo. Y más adelante el Quijote agrega: y si esto es mentira, también lo debe ser que no hubo Héctor ni Aquiles ni guerra de Troya. Permítanme un pequeño excursus. Todas las historias tenidas por reales, todas, educativas y entretenedoras por el canónigo, como las que trae Homero, por ejemplo, no hacen más que remitir a una gran historia, a una maravillosa gesta que transita y funda a todas las historias, a una historia que es con mayúscula la historia. Ese mito originario de la caída, de la redención y de la sobrepremiación alcanzada en vez del castigo por una acción incomprensible a la razón. Esa historia, que podemos recorrer en el Génesis y en los Evangelios, cuenta que quien fue hecho con todos sus bienes adecuados y sobreadecuados, los perdió inexplicablemente por una desmesura, por un acto impensado de soberbia. Pero la historia cuenta también que el ofendido tomó la iniciativa y asumió la culpa del ofensor, ofreciendo un sacrificio adecuado. El resultado de esa historia, su final feliz, es que a partir de tal hecho, los ofensores, nosotros, podemos alcanzar por los méritos del otro, es decir, del ofendido, lo que el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Esa historia desafía a todas, por todas partes, a la razón humana. Disculpen, creo que me adelanté con la... A ver. Sí, creo que me adelanté con la filmina. Ya vamos a llegar. Esa historia, decía, desafía por todas partes a la razón humana. No que implique una contradicción, como la afirmación de un círculo cuadrado, pero sí plantea la existencia de una nueva lógica, una nueva racionalidad que trastoca a la esperada por quienes habitamos la Tierra. No hay forma de justificar racionalmente que Dios se haya hecho hombre. No hay forma. O que por nuestras acciones merezcamos algo que excede las mejores especulaciones de nuestros más nobles deseos. No hay proporción entre las acciones y el premio. Pero la aceptación de ello no se apoya en alguna idea clara y distinta cartesiana que la razón pueda haber elaborado, sino en un dato, en una información recibida de aquel mismo que diseñó y protagonizó esa historia. Esa lógica en el sentido de logos, es muy superior a la humana y por ello sería absurdo demandarle y exigirle que entre en la nuestra. Ante ella lo mejor que nos queda es ver y asombrarse, y no tratar de insertarla completamente en una mente finita. Chesterton decía: aceptarlo todo es un ejercicio, entenderlo todo es un esfuerzo. El poeta solo pretende entrar su cabeza en el cielo, el lógico es el que pretende hacer entrar el cielo en su cabeza, y es su cabeza la que revienta. Esta historia a la que me refiero, este mito originario, es el alma de todas las otras historias que sí entran en la razón, como la de Héctor redimiendo su falta al enfrentar al Pelida Aquiles, para que Troya no vaya a la ruina, o como la de Eneas descendiendo a los infiernos para llenarse de esperanza ante la fundación de Italia. Pero estas dos historias a las que acabo de hacer referencia cuentan lo que la razón puede comprender y callan el exceso. Silencian ese plus que destaca la presencia de lo aún más maravilloso, la presencia de lo divino en medio de lo humano, como cuando hay panes multiplicados o aguas que sustentan cuerpos sólidos. Es aquí donde los hombres son probados al máximo. La razón en esos puntos queda impotente para asir esta nueva totalidad, y es donde o bien se asiente ante la maravilla, o bien se escapa hacia la cómoda morada de lo racional. Yo no sé si hemos reflexionado lo suficiente en lo que experimentó el pobre apóstol que tomó la bolsa de panes, que sabía contar hasta 5 o hasta 7, según sea la versión del milagro que lean, y después de haber metido la mano por quinta o séptima vez, la metió por sexta o octava vez y obtuvo un pan.
y siguió un buen rato de esa manera. ¿Cómo diablos explicó ese pobre apóstol eso que estaba pasando? ¿Cómo? Porque él sabía contar y se le podría haber escapado un par de panes, pero no lo suficientes para alimentar a 5.000. Es medio raro. Es en ese punto, insisto, donde en presencia de lo maravilloso, es decir, de ese plus, de eso que en la misma realidad humana se filtra ese otro con mayúscula, esto nos está hablando de que hay una racionalidad muy superior a la racionalidad humana. Este punto lo vive a diario un cristiano cuando en medio de todas sus desgracias repite que todo está bien, porque recuerda las palabras del Salmo que dicen, porque todas nuestras obras nos las realizas tú, y confía en que esas palabras realmente produzcan lo que dicen, apoyado en que ellas son de Dios y por tanto son eficaces. Nunca vamos a reflexionar suficientemente sobre este punto. La fe es realmente extraña. La fe no elimina la razón, como veíamos, pero la pone sin atenuantes frente a otra razón, frente a un logos, y con ello la pone ante la posibilidad de escandalizarse. Y esto nos trae de vuelta al Quijote y al canónigo. Yo creo que el caballero de la triste figura es una imagen de esa fe, de la vivencia del mito originario al que hacía referencia antes. En él no está negada la lógica humana. Si está encantado, entonces es necesario que no pueda moverse, y si los demonios que lo conducen a la jaula son tales, entonces de nada sirve oponérseles. Pero esa lógica está posicionada en otra. Él es habitante del mundo de las hadas, como diría Tolkien, del mito, o mejor aún de la fe. Y en ese mundo, que tiene reglas muy precisas y lógicas, lo maravilloso es lo cotidiano. Allí, en ese mundo, el caballero que se arroja a un lago ardiente obtiene por ello un premio desproporcionado que escapa a la razón. Y que apenas el caballero, dirá Don Quijote, que no ha acabado de oír la voz temerosa, cuando sin entrar más en cuentas consigo, sin ponerse a considerar el peligro a que se pone, y aún sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas, encomendándose a Dios y a su señora, se arroja en mitad del bullente lago, y cuando no se cata ni sabe dónde ha de parar, se halla entre unos floridos campos con quien los elíseos no tienen que ver en ninguna cosa. El caballero no se despoja de sus armaduras, ni deja la lógica ni la razón. No reniega de su sensibilidad misma que le advierte a todas luces el peligro, sino que se sumerge con ellas confiando justamente en Dios y su señora, no en todas las evidencias que proclaman sus sentidos, sino en la evidencia del superior origen de las palabras que lo invitan a penetrar en el ardiente lago. Pero esa fe rinde su fruto. El premio adviene y es desproporcionado a la acción realizada. Lo recibido rompe la justa medida racional y la felicidad obtenida es mucho más de lo esperado. Por ello la sorpresa es enorme. En su encendida defensa de este tipo de realidades, el Quijote concluye: no quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquiera parte que se lea de cualquiera historia de caballero andante ha de causar gusto y maravilla, a cualquiera que la leyere. Y vuestra merced, créame, y como otra vez lo he dicho, lea estos libros, y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere, y le mejoran la condición, si acaso la tiene mala. De mí sé decir que después de que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos. La objeción sobre la incapacidad de enseñar, que decíamos al principio, recuerdan los cuentos de caballería, no enseñan nada, incita a esta literatura respondida con la manifestación de su poder terapéutico. Al Quijote lo ha sanado. Justamente es desde la maravilla de estas acciones desmesuradas que la virtud es enseñable, o mejor, la virtud es más posible desde esta nueva cosmovisión que excede los límites de la razón. El apoyo para el cumplimiento ya no es la fuerza personal, sino la divina y la fuerza de su señora. No es la fuerza humana y su lógica, sino la fuerza de otro con mayúscula que coronará y redignificará los discretos esfuerzos. Es una particular terapéutica, una terapia de lo maravilloso, de lo trascendente, de lo misericordioso. Vayamos
Por último, y esto es una promesa que cumpliré, al último punto, que es el problema del fracaso fáctico. Pero puede aún objetarse, y ustedes seguramente lo querrán hacer, y con toda la razón del mundo, al igual que esa muchacha de Tracia, que cuando Tales de Mileto se cae en un pozo, se mata de risa y dice, claro, ¿ves? La filosofía lo único que sirve es para que la gente termine en un pozo. Retomo. Que una cosmovisión de este tipo, podrán decirme ustedes, nunca ha llegado a buen término en el orden práctico, en el orden poético. Las continuas caídas del noble caballero, los aporreos y las burlas no parecen sino confirmar estas palabras. Recordemos el caso el famosísimo caso conocido, que todos, aún no habiendo leído el Quijote, lo recordamos, el enfrentamiento que hace a los molinos de viento. Sin embargo, es posible que Cervantes haya elegido presentar a su noble caballero subrayando los resultados fácticos que puede observar un no creyente. Repito esto. Quizás Cervantes quiso presentarnos los resultados que ve de este lado, el que no comparte esa cosmovisión, respecto del que sí la tiene. Me explico. Si la cosmovisión de la fe es irreal, entonces las consecuencias finales de un obrar que se rija por semejantes parámetros no será sino catastrófica. Basta recordar la gran gesta contra los molinos. La fe del Quijote afirma que son gigantes. Sancho advierte que son molinos y observa la espantosa caída de su señor a manos de las impías aspas. Sin embargo, quizás un ejemplo de la vida cotidiana pueda aportar algún principio de solución al problema. Parte de aquella historia originaria a la que se estaba aludida más arriba, dice que para ingresar al grupo de los inmerecidamente salvados es preciso operar una purificación inicial. Para ello se proponen unas palabras pronunciadas por un iniciado junto al derramamiento de algo tan común como es el agua sobre la cabeza del involucrado. Quien lo ve puede asegurar que si el agua es húmeda, la cabeza se mojará. También puede convenir en que el agua tiene un poder limpiador capaz de remover algún pegote generado por la criatura al momento del rito. Pero donde la razón queda estupefacta es ante el hecho de que unas palabras sumadas al símbolo del agua produzcan la sanación de una culpa heredada con la generación, una culpa que se asume por ser hombre y que Dios borra sometiéndose a estas palabras maravillosas. Más allá de los deseos paternos de que la criatura después del bautismo tenga un mejor pasar, sobre todo en las eternas noches, lo operado excede cualquier constatación empírica, cualquier verificación clara distinta, cualquier reclamo de Renato Descartes. Al retirarse del templo, quien no compartiera esa visión diría como Sancho: ¿no le dije a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y que no los podía ignorar sino quien llevase como otros tales en la cabeza? En el plano de la inmediatez, nada parece haber cambiado, pues el iniciado probablemente siga interrumpiendo el sueño de los padres por algunos años. Doy fe. Pero no es allí donde se espera la verificación del operado, sino en el posterior devenir y sobre todo en el posterior de esa persona. En ese sentido, el tiempo podrá dar la razón a la intención de los padres, quienes apoyados en la racionalidad divina, una que no entiende del todo pero creen, esperan la salvación de su hijo. Por ello el juicio apresurado desde la inmediatez, pareciendo completamente práctico, atinado y prudente, en esta nueva perspectiva se torna necio y peligroso, haciéndose similar a quien negara la existencia del durazno, porque apenas plantada la semilla aún no ha dado fruto. En la inmediatez quizás no se obtengan resultados óptimos, sin embargo es en el verdadero fin donde se han de poner los ojos. Así lo demanda el principio que se esgrime, así lo demanda la belleza misma por la que se lucha. Vayamos entonces a la conclusión. Cuando al comienzo de este trabajo les advertía sobre la discutible hermenéutica relativa al pasaje considerado de la obra de Cervantes, lo hice teniendo presente, como advierte Palacios, que muchos han ido al Quijote sin el menor rigor filosófico, creyendo que buscar su significación universal
era tener licencia para desvariar arbitrariamente a costa de una de las obras más discretas del mundo. Si hay una observación que hacer sobre este escrito, además de su evidente carácter del escrito mío, no del Quijote, además de su carácter somnífero, esta quizás sea la más atendible. Sin embargo, debo decir como única defensa de lo que he dicho, que la interpretación propuesta en este trabajo no ha sido ni malintencionada ni completamente impensada. Ella responde a una intuición profunda de Antonio Barnés, quien afirma que Cervantes, un hombre del humanismo, no subordina la discreción, la capacidad de discernir, a las matemáticas ni a los tubos de ensayo, sino que confía en la razón y en la virtud del entendimiento práctico, la prudencia, para acertar o intentar hacerlo en el navegar de la vida. Coincidiendo con ello, lo único que he hecho es agregar que la prudencia, en cuanto se refiere al Quijote, es aquella que resuelve la praxis desde una cosmovisión signada ahora por la fe. En un mundo donde la razón hoy agoniza, en una posmodernidad donde la verdad se ha atomizado en fragmentos reunidos por un pretendido consenso, es fácil recordar las palabras proféticas de Unamuno sobre los excesos racionales. Don Juan de las Ideas que cortejas de todas las teorías, libertino, del pensamiento eterno peregrino del ansia de saber, sé que te quejas del hastío de inquirir y que aconsejas a los mozos que dejen el camino de la ciencia y encierra en su destino de la santa ignorancia tras las rejas. No amor a la verdad, sino lujuria intelectual fue siempre el alimento de tu mente, lo que te dio esa furia, de perseguir a la razón violento, mas ella se vengó de tal injuria, haciendo estéril a tu pensamiento. La esterilidad a la que asistimos hoy, sobre la que no quiero hablar, corre a la par de los razonamientos del canónigo. Su mundo es perfecto, comprensible, amistoso, pero a la vez cerrado, limitado y a la larga, como decía, muy aburrido. Se trata de un mundo pequeño, aparentemente seguro y libre de cualquier intervención divina, salvo aquella que puede ser comprendida en términos estrictamente racionales. Pero el Quijote advierte la asfixia del canto viperino y con un exorcismo le dice: calle vuestra merced, no diga tal blasfemia, y créame que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto, es decir, prudente, si no léalos, y verá el gusto que recibe de su leyenda. El manchego no propone una renuncia a la razón prudente, sino la aceptación del lugar que ésta corresponde frente al logos, ese que por ser el creador entiende verdaderamente a todo lo que es. Con todo, la invitación quijotesca aparece en una mirada, con todo, la invitación quijotesca aparece ante la mirada cerrada del racionalista como una locura continua, como un fracaso habitual, y por ello sanciona sin tregua a quien confunde molinos con gigantes, mercaderes con ejércitos árabes y prostitutas con doncellas. La óptica del Quijote es impráctica para este mundo cuyas reglas son otras. Sin embargo, la cosmovisión del noble caballero no se cierra sobre este mundo solamente, y en ello es bastante más práctica que la otra. Es una mirada que quiere salvar este mundo en el otro, que otea día a día el grueso ejército de molinos, mercaderes y meretrices, apreciando su verdadera faz, esa que la miopía racional no puede percibir. Es una mirada que espera confiada en que el ardiente lago de brea burbujeante se abra, que el grueso velo se rasgue, que se promesa y que en un instante eterno lo veamos tal cual es. Bien, gracias, y ha sido medio largo, pero bueno. Muchísimas gracias. Súper clara y productiva la disertación. Bueno, ahora es la parte de las preguntas. El que quiera preguntar o puede hacerlo por el chat o activando el micrófono, dice el nombre, si es posible, y le pregunta al doctor. Bravo, ¿me escuchás? Que levantaste la mano. Hola. ¿Podés hablar? Sí, sí. Vale. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabo? ¿Qué tal? Muy buena tu exposición, como siempre.
te hago una pregunta. No me termina de quedar claro algo de que dijiste al principio sobre la diferenciación entre el relato como una simple diversión, como una enseñanza. Son cosas que necesariamente se tienen que oponer. Pensaba mucho en los ejemplos medievales, como el Conde Lucanor, porque, bueno, a partir de lo que acabas de decir, entiendo que estás viendo al Quijote como un medieval o como un clásico, en todo caso. Sí, perdóname, Gabo, me entrecortó un montón. Si me podés repetir la pregunta, no llegué a escucharla. Bien, si el Quijote debemos verlo como una simple, un tipo de relato para divertir o para instruir, y si necesariamente son excluyentes. Ujú. Sí, me parece, te agradezco la pregunta, está muy bien. Me parece que no, es decir, de ninguna manera. Me parece que la dimensión lúdica es una comedia. No sé si es una comedia, no quiero decir nada, no soy profesor de letras, así que me van a llover 15.000 críticas, no lo voy a clasificar. Pero digo, sin duda ha sido destacado el aspecto lúdico. Eh, Basta leerlo para darse cuenta de eso. Ahora, la pregunta es si esa es la obra más importante de la lengua castellana, si ha sido una cuestión meramente lúdica. Si no hay algo más. Esto es lo que a mí me hace ruido. Yo creo que se ha insistido mucho en uno solo de los polos posibles de lectura del Quijote como algo puramente lúdico, insisto. Y me parece que hay un punto importante, y es que Cervantes tiene una cosmovisión cristiana. No sé si es santo o no es santo, no tengo idea, pero esa cosmovisión cristiana no puede permanecer ajena a sus escritos, y uno que tiene esa misma cosmovisión no puede dejar de reconocer esa cosmovisión, más allá de que haya sido la intención del autor unidireccional poner esos términos. Por eso entiendo que pueda tener otros niveles de lectura. Y entiendo que muchas partes del Quijote no puedan ser interpretadas con esta línea que yo estoy proponiendo, de ninguna manera. Yo he seleccionado las que sí funcionan, por supuesto a propósito, pero no creo que sean las únicas formas de leerlo. Ahora, sí me parece que permite resolver muchos puntos interesantes del Quijote, y en lo personal a mí me habilita una lectura interesante, sinceramente, ¿no? Entonces podemos decir que tiene una continuidad con los ejemplos medievales, por ejemplo, como el Conde Lucanor, lo que lo haría el Quijote un clásico o una obra medieval, si se quiere. Pero clásico sería la palabra más. Sí, sí, donde clásico no quiera decir, a propósito, soy profesor de historia, entonces estás preocupado por la tecnicidad de la palabra clásico aplicada a los antiguos, digamos. Clásico, estaría de acuerdo contigo pensando en clásico atemporal, ¿sí? Es decir, que rompe justamente la temporalidad. En ese sentido tomaría la palabra clásico. Ahora, la continuidad con el Conde Lucanor no lo sé, eso excede mis conocimientos, Gabo, no te podría responder allí. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Acá estoy leyendo en el chat, no sé, creo que es una aclaración de Guillermo, que dice: fuente de enseñanza, ejemplo, es cuando el Quijote aconseja a Sancho para gobernar la isla. Sí, la de Guillermo. Sí, Guillermo preguntó. ¿Alguna afirmación? No, claro, no, sin duda, sí, no hay ningún problema. También es fuente de enseñanza, sí, totalmente de acuerdo.
Si me perdonás, ¿puedo intervenir? Sí. Guillermo, Adelante. Sí, sí. comentar un poco, quise molestar lo menos posible, por eso puse el chat, ¿no? Pero ya que haces el comentario, yo creo que la figura del Quijote, como tal, como Cervantes la concibe, es todo él una fuente de enseñanza, porque, digamos, de algún modo nos muestra qué es lo importante en la vida, ¿no es cierto? Y lo pone un poco a Sancho como una contraposición, ¿no? Un poco nada más, porque Sancho tampoco es un materialista absoluto, tienes algún sentimiento, pero yo creo que esa es pareciera que es como la intención, una por lo menos de las intenciones de Cervantes, ¿no? Y hacerlo un poco traspolado en el tiempo, porque es una persona que está, es como si hoy pusiéramos una persona del siglo XVIII o XIX a vivir en nuestro siglo, ¿viste? Obviamente que lo vamos a ver como algo estrafalario, pero eso es intencional, ¿no? Es como para mostrar la miseria actual, digamos, ¿no? Y cómo debiera ser la vida. Es que me parece justamente, Guillermo, te agradezco la intervención, ¿no? No, por favor. Me parece que lo que está queriendo hacer Cervantes, o sea, está poniendo, esto es una cuestión, perdón, tengo que explicar una microscópica cosa, es una cuestión que toca a la buena literatura, y es que la buena literatura, si bien usa de la estructura temporal en la que se mueve, de lo que está hablando es de los universales, es decir, está tocando, por eso vos bien dices, hay una aplicación cotidiana del Quijote, porque en lo que dice el Quijote no nos quedamos con la ropa que usaba, los tipos de caballo, y que no hay que usar energía eléctrica, sino que nos quedamos con el universal. El universal es Correcto. cómo debe ser el hombre, a dónde va el hombre, el sentido de la existencia, la búsqueda de las cosas nobles. Y respecto de lo que decías de Sancho, hay que ver cómo Sancho va cambiando, es decir, cómo el Quijote lo va sumando a Sí. él. Y lo va redimiendo. Ese punto me parece también importante. Lo va asociando. Sí, perdón. Sí, sí, perfecto, estoy de acuerdo. Lo va convirtiendo. Claro. Sí. Entonces, por eso digo, la cosmovisión del Quijote es una cosmovisión muy fuerte. Y es una forma por eso yo lo analogaba con la fe. La puedo discutir, pero el otro le va encontrando la vuelta del gusto que tiene sumarse a esta forma de ver la totalidad de la realidad, a esta cosmovisión, en la cual, insisto, siempre es una mostración, las cosas son así y nada más. No hay una justificación de eso. Pero sí, creo que Sancho se va redimiendo, sí. Gracias, sí. No, a vos. Esto que... ¿Alguna pregunta? Perdón. Sí, adelante, Guis. No, iba a hacer una aclaración, digamos, de tipo personal. Esto que puse sobre lo de Sancho para los consejos que le da para gobernar la isla, Sí. les confieso que es un recuerdo que yo tengo de haberlo leído en el colegio secundario, una profesora de literatura que teníamos, que era extraordinario. Y era un proyecto político cristiano, digamos, católico. Exactamente. Sí. Me quedó tan grave. Yo tengo 64 años, fíjense cuánto pasó por el puente, pero eso me quedó como una cosa extraordinaria. Sí. Bueno, y después, si recuerdas eso, cuando le da los consejos estos más nobles para gobernar la ínsula, y después le da los consejos a él, y le dice, lo primero que tienes que hacer, y esto es muy importante, mi querido Sancho, es bañarte. Correcto. Claro, y vos lo escuchás y decís, claro, acá espero que le baje una información vital, viste, de existencial, una ética aristotélica, una política. Dice, lo primero y más importante es que te bañes. Y esto me lo hizo notar un colega. Y claro, es cierto, porque
en la inmediatez empieza todo. Es decir, todos estos principios se prueban en lo concreto. Es como cuando uno está educando a los chicos, a los adolescentes que tienden a ser también muy idealistas, y está todo muy bien, pero hay que hacer la cama, muchachos, ¿entienden? Es decir, hay que levantar la ropa sucia. Sí. Y ahí arrancamos, porque los ideales están todo muy bien, pero pueden ser una forma de evasión. Sí. Y ahí está la cosa, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho esa parte que mencionas, porque están las dos cosas. Le está dando los universales, le está diciendo, mirá, y esto es concretito, ¿eh? Esto es así. Arrancá con esto. Excelente. No, para el resto, es muy importante que se vaya. Claro. Correcto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí Hugo te están agradeciendo por el chat, ¿lo puedes ver? Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. No, ¿Querés que, bueno, un minutito más, a ver si alguien más quiere preguntar? Y no sí, como quieras. damos más tiempo. Como quieras. Acá te pregunta Ale. Sí. Diferencia entre racionalismo y razón. Bien. Sí. La razón no hay ningún problema. La razón es humana. Y somos seres racionales y en ese sentido la razón, la discusión no es con la razón. El problema es cuando la razón hace un paso que es muy peligroso y es establecerse a sí misma como principio. En la historia del género humano esto se formuló de modo explícito en la época de Descartes. No que Descartes lo haya inventado, yo creo que Descartes lo sintetiza, pero la formulación es pienso, luego existo, ¿no? Esa es, bueno, no para mí, sino para todo el género humano que estudia filosofía, es la formulación más precisa o más patente del racionalismo. Es la derivación de la existencia a partir del pensamiento, si vos quieres. Y esto significa, sobre todo si uno lee las meditaciones metafísicas de Descartes, que todo el resto de la realidad, es decir, el mundo y Dios mismo, y los otros, inclusive, son derivados y deducidos de la razón humana. Esto termina, quizás no en Descartes, pero sí en el resto del espíritu moderno, termina reduciendo todo a límites puramente racionales. Es decir, acá hay una trampa que ha hecho el racionalismo y que es la siguiente. A ver, te pongo un ejemplo sonso. Si decimos, bueno, vamos a jugar al truco, creo que todos los que estamos acá presentes sabemos cómo se juega, y si estamos jugando al truco y yo pongo el as de diamantes, ustedes me dicen, no se puede, porque y no, pues se juega con cartas españolas, no se juega con estas cartas. Bien, yo quedo fuera de juego. Ahora, hay una lógica interna dentro del truco, ¿sí?, que es muy particular y que el que la desconoce mira de afuera y no entiende qué es lo que está pasando, porque de repente ve que hay un 4 y baja un 1 y vos decís, pero el 4 le gana al 1. ¿Por qué el 1 ¿Por qué el 1 gana si es menos que el 4? Bueno, hay toda una lógica interna, ¿sí? Ahora, todos sabemos que eso es un juego. Es decir, todos sabemos que la realidad
es un poquito más amplia que el truco. Bueno, la trampa del racionalismo es decir, primero, miren, la única realidad es la que alcanza la experiencia sensible y racional. Es la única realidad. Ahora, una vez que dijimos que esa es la única realidad, bueno, listo, dediquémonos a vivir en eso. ¿Por qué? Y acá viene la trampa. Porque todo lo que está fuera de la razón, no existe. Todo lo que está fuera de la experiencia sensible y de la experiencia racional no existe. Yo voy a decir, ¿pero por qué? Y porque ya decidí que tenía que ser así. Este es el problema central del racionalismo. Es trazar, esto lo dice muy bien Tolkien en esa conferencia larga que se llama, a ver, la tengo acá, Árbol y Hoja, que está editada en Árbol y Hoja. No me acuerdo el nombre de la conferencia ahora. Sobre los cuentos de hadas. Que la pueden leer con muchísimo gusto. Pero lo que cuenta él allí es esto. El racionalismo como tal ha delimitado una cárcel y nos ha metido en ella. Y nos dice que no podemos pensar en algo más que no sea la cárcel y que tenemos que ser felices pensando en la cárcel. Tenemos que ser felices pensando o viviendo dentro de los límites de la razón y punto. Pero esa razón ya es una razón que se ha erigido como principio absoluto. Ya no es la razón humana solamente, es una razón que ya tiene algún vicio inicial. Esa razón que pretende cerrarse sobre sí misma, ¿no? Es la que establece y ordena las ciudades, es la que genera el orden político, vivimos en un orden político racionalista, es decir, acá Dios no tiene lugar, acá le pedimos permiso al Estado para celebrar misas, acá el Estado y por tanto esa razón política es la que tiene el poder y es la que administra todo. En esa estructura racionalista es en la que nos movemos. Ahí la razón es el principio, fíjate. No se está guiando por principios de la fe ni nada de eso. La fe en todo caso, bueno, debe someterse a esta estructura racional. Por eso hay una gran diferencia. Este racionalismo, ojo, está en el mismo demonio en el paraíso. La tentación de ser como dioses, de establecer el bien y el mal, es justamente la sugerencia o la invitación a que esa razón sea el centro. No que Dios sea el determinador del bien y del mal, sino que yo como hombre sea el que lo determine. Bueno, es una gran tentación. Es una tentación histórica del género humano. Bueno, ahí está el problema. Si me preguntas cuándo se formula de modo explícito, y Descartes, sí, siglo XVI, sí. 16, 17, ahí está. Pero no es algo que apareció mágicamente como los hongos una buena mañana cuando Descartes se levantó y escribió las meditaciones metafísicas. Es algo que está en el género humano latente, y en el medioevo te podés cruzar con muchas expresiones racionalistas y mucho racionalismo, y lo mismo puede pasarte en la antigüedad. Es decir, que es una tentación del hombre el racionalismo. Ahora, la fe como tal, que parece una humillación de la razón, es un colirio, es un remedio, que le dice a la razón el lugar que tiene que ocupar, y no tiene que aspirar a cosas más grandes que las que le corresponden, ¿no? Bueno, no sé si te respondí o armé mucho más de piole, pero bueno, la intención fue honesta de responderte. ¿Puedo intervenir? Sí, no sé, los organizadores mandan. No, que decís que coincido totalmente. Yo creo que la autopercepción que predica la ideología de género es en la modernidad uno de los ejemplos acabados de lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Sí. Se percibe una determinada realidad, la inventa, claro, a contrapelo hasta casi de sentido común, obviamente, y claro, la predica. Exacto. La predica y la establece como... Perdón, sí. Te escucho. No, y que la establece como norma moral. O sea, sos bueno cuando lo aceptas, sos malo cuando no lo aceptas. Exacto. Y eso te perfecciona o te empeora, y por tanto, si te empeora, estás fuera de la sociedad.
Y ahí vos decís, pero ¿cómo puedo quedar fuera de la sociedad si una sociedad igualitaria que me incluye? No, bueno, pero ahí no. Bueno, no entiendo nada. O sea, lo que queda claro en el fondo es que este racionalismo avasallador termina siendo irracional. Allí vamos. Correcto. De acuerdo. Sí. La posmodernidad es racionalista. En extremo. Mira, yo creo que la posmodernidad es irracionalista. Sí. Ese es el punto. ¿Qué es lo Es decir, que que estamos diciendo lo mismo? Estoy de acuerdo. sí, Pero el racionalismo en sí es irracional, porque claro. la conclusión es tal cual como que la mente humana es la que crea la realidad, es directamente Claro. irracional, ¿cierto? Sí, sí, coincido. Lo que ocurre es que los racionalistas serios, o sea, el mismo Descartes, Kant, Hegel, tomo el pobre Kant, por ejemplo, que era un gran tipo, era un tipo honesto. Religioso. Y Kant era serio, es decir, trabajaba seriamente, confiaba en la razón, pero era serio. Ahora, hoy día esa seriedad no existe. O sea, la posmodernidad es cualquier cosa, realmente. Es una razón que se ha desquiciado ya. Pero claro, es lo que dicen todos los filósofos serios. La experiencia de las consecuencias del racionalismo son la posmodernidad. Por eso hoy día hablamos de cosas que harían que se agarraran la cabeza hasta los mismos modernos, como posverdad. Es decir, esa expresión, pero digo, solamente es tolerable por un hígado posmoderno, pero ninguno del género humano anterior podría tolerar semejante cosa. No discutiría con una persona así. Porque ¿cómo puedo sostener que hay una posverdad y decir que es totalmente relativa, afirmándolo como si todo es relativo, afirmándolo como si fuera verdadero y no relativo? Es decir, yo no puedo discutir con una persona así. Bueno, en esto estamos, ¿no? En esto nos movemos. Sí, Fernanda hacía una pregunta, ¿cómo la fe le dice a los sentidos al lugar que tienen que ocupar, así como lo hace con la razón? Porque los otros no veían lo que el Quijote sí veía y los sentidos no lo engañaban. No te termino de entender, va a ver si... lo que pasa es que los sentidos en el hombre no son una otra cosa que él, es decir, el imperio está dado por la inteligencia. Bueno, se está mal utilizada la palabra imperio en el caso de inteligencia. Soy más claro, trato de ser más claro. La inteligencia se está rigiendo, en el caso de la fe, por esos principios dados. Tomemos el caso de los sacramentos. Es decir, yo creo que soy absuelto. No, tengo un signo sensible, pero el signo sensible es un signo, es decir, me está diciendo que Dios me está perdonando. Cuando el sacerdote traza la cruz en el aire y pronuncia la fórmula de la absolución. En ese caso, yo asiento, mi inteligencia no termina de encontrar argumentos para asentir ante eso. Y ahí es donde Santo Tomás dice, por eso la fe involucra a la voluntad, que cierra el razonamiento, es decir, quiero creer. Ahí se cierra. Ahora, los sentidos pueden seguir viendo otra cosa. Los sentidos, de hecho, siguen viendo otra cosa. Pasa en la Eucaristía. Es decir, por más que vos digas, es el cuerpo de nuestro Señor, cuando comulgas, sigue teniendo gusto a pan, ¿no? Y cuando lo consumes, tiene las calorías que tiene eso. Es decir, ¿no? Los sentidos siguen detectando algo real. Lo que pasa es que uno está asintiendo a una realidad que excede justamente al sentido. Por eso el sentido queda en el aire, ¿no? Queda, no me sale la palabra, desubicado, no, sin quicio, ahí está. Porque el sentido dice, esto es pan, a mí no me embroman, y la inteligencia está diciendo, no, esto es el cuerpo de Cristo. Se está dando allí de vuelta. El caso de Eucaristía yo creo que es el caso de Quijote y Sancho. O sea, el Quijote está diciendo son gigantes y Sancho está diciendo son molinos. Los dos tienen razón en el sentido de que uno lo está viendo en el plano de la fe y el otro en el plano de la inmediatez. Ahora, la inmediatez se salva en la fe. Por eso entonces tiene razón el Quijote. Sí, entonces el Quijote quería ver a los gigantes.
Es que en su visión, a ver, es parte de la metáfora, ¿eh? Él está viendo otra cosa. A ver, no sé cómo explicarte esto. La intención, desde la cosmovisión de la fe, sobre la misma realidad, uno ve esa realidad como corresponde y otro ve un fragmento. El que ve el fragmento es Sancho. ¿Mm? Esto es lo que está queriendo decir la metáfora, así lo entiendo, ¿no? Esta metáfora de los molinos. El que está viendo el fragmento es Sancho. ¿Mm? Ahora, y que representa de alguna manera la vida sensible. El que está viendo las cosas como son es el Quijote. Ahora, en tu experiencia de comulgar, es la experiencia de ser abatido por el aspa del molino. Es decir, cuando se da esa comunión, uno no vuela entre ángeles, sino que de vuelta es la experiencia del dato sensible. Y ahí es donde los sentidos te dicen, viste que tenía razón. ¿Mm? Sin embargo, uno sigue insistiendo en el acto de fe, sigue afirmando esta trascendencia, este carácter sacramental de eso que ha recibido. Es decir, esa infusión de la gracia, esa presencia de Dios, etcétera, etcétera. No sé si te puedo explicar, Fernández, pero bueno, te agradezco. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más que tengan para hacer? Si no, ya damos por cerrada la charla. Bueno, Hugo, en nombre de la Federación Universitaria Santo Tomás Moro, te queríamos agradecer por la charla y por tu tiempo, ya que estuvo muy entretenida y muy interesante la charla. Bueno, me alegro que les haya servido. Lo que necesiten me avisan, con gusto estoy dispuesto. Con tiempo, por supuesto, pero con gusto estoy dispuesto. Perfecto. Y avisarle también que bueno, esta charla ya la vamos a subir en el transcurso de mañana a nuestro canal de YouTube, Federación Universitaria Santo Tomás Moro, en donde la pueden ver nuevamente. Y en 3 semanas le vamos a mandar nuevamente el link de la próxima charla, que va a ser el día sábado que viene. Así que, bueno, muchas gracias, Hugo. No, a ustedes. Bueno, gracias a todos por la atención. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego.